Vamos a continuar y esta vez me es grato estar con Daniel Mushnik. Ustedes ya lo conocen, pero lo convoqué especialmente porque tuve el gusto de leer, para mí, el último libro, que es Inmigrantes, 1860-1914, la historia de los míos y de los tuyos, que es un poco el origen de nuestros antepasados, nuestros antecedentes, nuestra historia, con las vicisitudes que se tuvieron que vivir en épocas determinadas. Y entonces no nos olvidemos que es licenciado en Historia, independiente de su rol periodístico tan profundo y tan importante desde el punto de vista de la economía, de lo social. Pero este libro, de algún modo, es como él dice, la historia de los míos, es un poco su propia historia, sus propios antecedentes. Y el antecedente de muchos, de los que seguramente habrá algunos que tienen algún pariente que alguna vez ha vivido esto que vamos a conversar con Daniel, sin perjuicio a lo mejor de tocar alguno que otro tema que tiene que ver con la realidad nacional. Mi estimado Daniel, gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación y muchas gracias por la presentación. No, por Dios, es muy significativo el nombre, ¿no? Sí. Inmigrantes, porque la Argentina fundamentalmente tiene mucho que ver con esto. El desarrollo argentino tiene que ver con esto. Te diré por qué empecé este libro, por qué quise este libro, por qué pergeñé el libro, por qué lo escribí al libro. Lo escribí al libro porque tenía, primero, muchas ganas de hacerlo. Uno siempre escribe para uno, no escribe para otros. Y entonces lo hice, pero además pensando en un país totalmente disgregado, fracturado, sin diálogo. En un momento en el cual conviene pensar de dónde venimos, que somos tan diferentes. No nos bajamos todos de los barcos. No vinieron nuestros antepasados buscando un poco de esperanza, o para evitar la persecución, o para evitar los servicios militares que duraban 20 años en el norte del África, los españoles, o porque se morían de hambre en Italia, o porque tenían dificultades de todo tipo, es decir, grandes costos de arrendamiento, no tenían tierra, y le hablaban de una tierra maravillosa allá en el sur. ¿Vos te imaginás allá en el sur? Cuando los barcos eran a vela, en 1860, el viaje duraba 60 días. 60 días de alto grado de promiscuidad, maltratados por la tripulación. Y bueno, y después empezaron a venir, y venir, 4 millones vinieron, entre 1860 y 1914. Yo planteo esto, 1860 y 1914, porque me quiero referir especialmente a la colonización rural. ¿Y por qué me quiero referir a la colonización rural? Porque los míos fueron colonos rurales. Y porque conozco la historia y las leyendas y la realidad que vivieron, que está toda mistificada, románticamente. Hay mucha nostalgia. Ahora se hacen viajes a las colonias judías, pero ¿sabían cómo vivían? ¿Qué humillaciones pasaron? ¿Qué situaciones pasaron? ¿Cómo algunos idealizan aquello cuando en realidad no habría que idealizarlo, sino cuestionarlo? Y en el libro cuestiono los métodos de la Jewish Colonization, que fue la que colaboró en la colonización judía, y cuestiono el autoritarismo del propio creador de la Jewish Colonization, que fue el barón Hirsch. Pero además hablo de todos los otros, de los tuyos. Hablo de los italianos en la Pampa Griega, que tuvieron una adaptación mucho más rápida. Hablo de los españoles y hablo de todos aquellos, los suizos, que vinieron a poblar toda la parte de la Mesopotamia, que fue la primera gran zona, ¿no? Y el sur de Córdoba, los rusos alemanes. Pero también hablas de aquellos que vinieron sin una profesión, sin una idea de lo que venían a hacer. No tenían la menor idea. Absolutamente. No tenían la menor idea. Pero fíjate, yo cuento la historia de mi bisabuelo. Mi bisabuelo vino a la Argentina cuando tenía 47 años. Y una patota como hijos. Tenía, qué sé yo, trajo como 8 hijos. Y ese bisabuelo tenía 47 años. Luis, 47 años. La expectativa de vida en 1894, cuando vino,
era de 50 años. Así Él es. sabía que tenía corta vida. Él sabía que la vida no iba a ser extendida. Bueno, y ese hombre levanta campamento de un pueblito a orillas del río Prut, ahí en Besarabia. Se encamina, acepta el trato que le ofrecen los de la Jewish, se encamina para Odessa, viaja 40 días, primero en un vapor llamado Birmania, hasta Turquía, y de Turquía acá en el barco Don Orione. Y acá se afinca como puede. Vivían en condiciones muy precarias, la Jewish no cumplió con numerosas promesas que había ofrecido. Los alojó en un galpón meses enteros, en medio de una promiscuidad que ni te cuento. El famoso hotel de inmigrantes que tenemos, que fue modificado Sí, y lo fue arreglado. los tenían 3 días y los largaban. 3, 4 días y chau, te vas. A todos los inmigrantes. Pero bueno, esta gente llegó, no tuvo elementos, no tuvo los elementos prometidos, vivían en condiciones muy precarias. Todos los relatos que yo recibía a través de mi padre, los comprobé leyendo los testimonios personales, que hay montones. Hay muchos libros sobre inmigración. Hay un gran historiador argentino llamado Fernando Devoto, que es el capo en el tema inmigración, pero muy pocos o quizás nadie se ocupó de por qué salieron de sus países, por qué prefirieron la Argentina en vez de quedarse donde estaban. Es decir, el hambre, la falta de tierra, el miedo, la persecución, ¿cuáles fueron los factores que determinaron que un tipo de 47 años, con varios hijos, una patrona de hijos, levantara el campamento y viniera acá al fin del mundo? Al cul de sac, como se diría en francés, ¿no? Ahora, vos sabés qué identificación existe en lo que estamos conversando y con lo que estuvimos planteando en algún otro programa, cuando hablamos un poco de la influencia que tiene la sociedad argentina actual con esto que estás diciendo, con los que vinieron acá y con los descendientes de los que vinieron acá, cómo se ha trasladado, cómo de algún modo se ha prolongado lo que eran las enseñanzas, por supuesto, con el transcurso del tiempo, la adaptabilidad a la modernidad, etc. Pero ¿qué influencia efectivamente existe en la sociedad argentina de todo esto? Poca, muy poca, muy poca. Es el nieto que acompaña al abuelito inmigrante, o el que ha perdido el recuerdo. Generalmente me he encontrado con montones de personas que no tienen un registro histórico de su familia, que no saben, que vienen del Alto Adagio en Italia o del sur de Italia, pero no encuentran datos, no saben con precisión qué es lo que ocurrió. En cambio yo sí me ocupé de averiguar, de analizar. Estos colonos vivían en condiciones muy precarias, muy precarias. Vos sabés que contaba mi padre y lo pude verificar en los testimonios. La madre, cuando no encontraba leña, utilizaba bosta seca en las cocinas. Las casas donde vivían eran casas de barro y bosta, una mezcla de barro y bosta, piso de tierra. La alimentación era precaria. Vivir en medio del campo. Había colonias, pero también había grupitos de 3 casas, 4 casas. Mi padre nació en un lugarcito llamado 8 Casas, que no existe más. Toda esa zona se llamaba Desperdigados. Bueno, y además cuento el autoritarismo de los administradores de la Jewish y cuento la corrupción de los administradores de la Jewish. Sí, nadie está exento de esto. Pero también contá que muchos se fueron de regreso. Muchos volvieron. ¿Pero y cómo? 4 millones llegaron al país en estos 50 años. 4 millones de personas. 2 millones volvieron. 2 millones volvieron a Europa. Por supuesto, había mucha gente que venía, solterones, por eso altos grados de prostitución en la Argentina, que venían para la cosecha. Eso sí se continuó. Eso continuó, sin duda alguna. Entonces, te digo, es decir, además hay un detalle importante, creo, en el libro,
que es que la sociedad argentina requirió la presencia del colono para trabajar la tierra, pero hubo mucho prejuicio contra todos. Absolutamente. Contra todo el gringaje. Burlas a los italianos, burlas a los españoles. Los italianos son todos ladrones, los españoles son todos sinvergüenzas y los judíos ni te cuento. Vos sabés que en algún momento cuando estaba leyendo el libro, y después de terminar de leerlo y analizándolo un poco, me acordé un poco de un libro que me quedó muy marcado, que fue el de Sebrelli, Buenos Aires, Vida Cotidiana. Cotidiana y alienación. Donde él marca un poquitito, bueno, la vida en la capital o las sociedades, el asunto de la mezcla, claro, a los efectos de la continuidad o de figurar de alguna manera, claro, de otra manera, ¿no? Claro. Es muy significativo todo esto. Sí, sí, sí. Y el común, evidentemente, no repara en estos detalles. Sí, no repara. Claro que con los años y las generaciones hubo mucha integración, pero esa integración cortó el cable del pasado. Esa generación cortó, salvo algunos centros. Por ejemplo, los armenios tienen un alto respeto por la tradición histórica. Pero las colectividades siguen guardando absolutamente sus tradiciones. Ocurre con la colectividad española, con la colectividad... Fiestas con vestimenta. Pero recordatorio de cómo vivían en Galicia no. El recordatorio de por qué vinieron, de por qué zafaron, que eran unos corridos por el hambre, por ejemplo los gallegos. El galleguito de la cara sucia. El sucia. galleguito de la cara sucia, los vascos, los catalanes. Los catalanes trajeron indudablemente ideas políticas ya forjadas, ¿no? Los catalanes eran todos militantes anarquistas, ¿no? Como los alemanes, militantes socialistas, y que trabajaban especialmente en la industria gráfica. Sí, todos estos detalles son altamente valiosos, porque también eran seres humanos, tenían sueños y tenían miedos, pánicos. Imagínate que yo ahora te diga, tu destino está en Nueva Zelanda, y tenés que levantar campamento con todos los tuyos e irte a Nueva Zelanda. Calculemos, los 50 años de antes, ahora son 80, 85. ¿No? La expectativa de vida, pero no es traumática la situación. No, es muy traumática. Pero realmente fue muy significativo y me gustó mucho porque se plantea muy bien. Yo tengo marcado algunas cosas. Al final de su vida resaltará como ideal el moralismo, el mantenimiento de ideales y el aniquilamiento de la mediocridad. Esto estabas hablando de ingenieros, claro, y estabas hablando de todo. Ingeniero fue un prejuicioso con los inmigrantes, como Ramos Mejía y como los representantes de las altas clases. Hay una amplia literatura argentina de fin del siglo XIX definitivamente anti-inmigrante. El Martín Fierro es anti-gringo. Mi estimado Daniel, no tengo más tiempos. Me hubiese gustado muchísimo hablar de otras cosas, pero no descarto la posibilidad de poder hacerlo en otro momento, porque quiero que hablemos de la realidad nacional. Cuando quieras. Y efectivamente creo que es necesario tu análisis. Muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a vos.